Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Día con las Guías en Tutorías Medicina Interna. En este caso vamos a estar hablando en menos de 20 minutos de todo lo que necesitan saber respecto a la nueva guía de síndrome coronario agudo de la Sociedad Europea de Cardiología publicada en 2023. Recuerden que si quieren apoyar este contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes mucho contenido académico. De igual manera aprovecho esta ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que ya está disponible en la plataforma de medlearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, al igual que el resto de la oferta académica que tenemos disponibles para ustedes en MedLearners. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de los cambios más importantes de esta guía. Lo primero es recordar la definición. El síndrome coronario agudo es una afección aguda en los vasos coronarios que genera isquemia, que engloba tres patologías grandes: angina inestable, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. A grandes rasgos, hay una reducción en la mortalidad de esta patología con un aumento en la prevalencia del infarto sin elevación versus el infarto con elevación. Recordar que para hablar de angina inestable es una angina que se presenta en reposo, que dura más de 20 minutos, que tiene las características de increchendo o que cada vez necesita un menor estímulo para presentarse o que tiene aumento en frecuencia o en duración, y en pacientes que tienen un síndrome coronario agudo reciente, usualmente en el primer año. ¿Listo? Por su parte, la angina inestable no, sino el infarto agudo de miocardio, recordar que lo determinamos con la cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio, que es el paciente que tiene una lesión miocárdica aguda con un valor por encima del percentil 99 y el paciente que tiene algo más que me hable de isquemia, presentación clínica, electrocardiográfica, ecocardiográfica o angiográfica. En cuanto al abordaje diagnóstico, pues lo primero que yo voy a hacer es hacer una muy buena historia clínica, valorar el electrocardiograma y determinar la estabilidad clínica de mi paciente. Y por esto a todos los pacientes se les debería tomar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, mientras que la radiografía de tórax solo la debo tomar ante la sospecha de diferenciales. Y así más o menos va a funcionar el diagnóstico. Se me presenta el paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, lo que hago es tomarle el electrocardiograma. Si el electrocardiograma de mi paciente tiene un supradesnivel del ST y la presentación es típica, tengo diagnóstico de infarto con elevación del ST. Si no se presenta con una elevación del ST, tomo la troponina. Tomo mi primera troponina y puedo tener dos valores extremos. Un valor extremo es que esté muy alta, entendido como más de 5 veces el valor superior de la normalidad, en cuyo caso diagnostico el infarto. La puedo tener muy baja, es decir, indetectable, y si esto ocurre en un paciente que lleva más de 3 horas de dolor, también considero que el paciente no tiene infarto, hago el rule out. Si no quedan esos dos extremos, lo que hago es tomar una segunda muestra de troponina a la hora, ¿cierto? Si tengo troponina ultrasensible. Si tengo troponina sensible, la tomo a las 3 horas. Y lo que voy a hacer es determinar si entre esta y esta hay una diferencia mayor al 20%. Si hay una diferencia mayor al 20%, hago el rule-in y mi paciente tiene diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Si no tiene esto, pues yo sé que no tiene una lesión miocárdica aguda, pero si cumple criterios de angina inestable, entraríamos en este punto intermedio, en donde de igual manera yo debo tratarlo y manejarlo como un infarto sin elevación del ST. En cuanto a otras imágenes, el ecocardiograma de urgencia o cosas por el estilo, solo es en condiciones pues digamos como muy particulares, como choque cardiogénico, complicaciones mecánicas, entre otras. Pero en el contexto del paciente que quedó en ese sitio de observar, que tiene angina inestable o cosas por el estilo, pues recordar que podemos hacer uso de otras imágenes como pruebas no invasivas, incluyendo por ejemplo el angioTAC de coronarias. La resonancia cardíaca va a ser más ya posterior cuando el diagnóstico no es claro o cuando tengo un MINOCA. Y lo que les dije, considerar pruebas de inducción de isquemia en los pacientes que quedaron en esa zona de observar. Una vez yo hago esto, una vez yo diagnostico, pues debo iniciar un manejo agudo en mi paciente. En ese manejo agudo va el oxígeno solo si mi paciente tiene hipoxemia, los nitratos solo si el paciente tiene dolor, y es importante acá, sobre todo en Colombia, que no tenemos nitroglicerina sublingual, solo si tiene dolor pese al uso de opioides. De resto, solo con los opioides es suficiente. Y los opioides también los voy a administrar solo si el paciente tiene dolor, porque si los administro y el paciente no tiene dolor, teóricamente puede afectar la acción de los inhibidores del P2Y12. Y en cuanto a los beta bloqueadores, pues si bien uno los suele iniciar de forma temprana, no es que tenga un claro beneficio. Lo que sí parece poder tener un beneficio es en pacientes a los quienes se les pone metoprolol venoso a dosis de 2.5 miligramos cuando tienen estas consideraciones: que no tienen choque, que tienen sistólica mayor a 120 y que no tienen contraindicaciones para el beta bloqueador. Y el beneficio principalmente es en disminución de generación de taquiarritmias.
Y en cuanto a utilizar o no inhibidores del SGLT2 por el EMI-Trial, pues digamos que por ahora eso no se puede recomendar. ¿Listo? Evidentemente dentro del manejo agudo también entran lo que serían las estatinas. Recordar que las estatinas aquí se utiliza atorva a dosis de 80 o rosuvastatina a dosis de 40, no para bajar las grasas agudamente, sino por su efecto pleiotrópico en donde estabiliza la placa y mejora la tolerancia a la isquemia. Para recordar, pues digamos, el manejo agudo, yo siempre les hablo de una mnemotecnia que es el BB-MONA. La primera B hace referencia al beta bloqueador, la segunda E hace referencia a la estatina, la tercera B hace referencia al bloqueador del receptor de AEP o inhibidor del P2Y12, la otra E hace referencia a enoxaparina o anticoagulación, morfina, oxígeno, nitratos, aspirina. ¿De qué nos falta hablar en esta diapositiva? Del bloqueador del receptor de AEP y la enoxaparina y la aspirina, que de eso vamos a hablar después de que hablemos de reperfusión. Una vez yo inicio mi manejo agudo, pues lo que debo hacer es destapar el vaso culpable de mi paciente, pues para que no se siga infartando y no llegue a necrosis. Si estoy en el contexto de un paciente con elevación del ST, lo que debo ver es si estoy en un centro PCI o no estoy en un centro PCI. Si estoy en un centro PCI, debo hacer la arteriografía en menos de 60 minutos. Si no estoy en un centro PCI, la pregunta es, ¿estoy a menos de 120 minutos de poder hacer la arteriografía? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, le hago trombolisis y esa decisión se toma en menos de 10 minutos de haber hecho el diagnóstico de infarto con elevación del ST. Y lo trombolizo e de igual manera lo llevo al centro PCI. Si sí existe la posibilidad de la arteriografía en menos de 120 minutos, pues lo llevo y le hago la arteriografía. Recordando que existen ventanas para estas intervenciones. La evidencia está principalmente en las 12 horas, de hecho después de 12 horas firinolisis no debemos utilizar y de 12 a 48 horas puedo considerar utilizar la arteriografía, después de 48 horas en general no, salvo que mi paciente tenga síntomas refractarios o esté inestable hemodinámicamente. Y si la revascularización quirúrgica es una posibilidad en infarto con elevación, la respuesta es sí, solo en pacientes en los que no es posible hacerles intervención percutánea y hay isquemia activa y tiene importante compromiso miocárdico. Ahora, en el paciente que tiene un infarto sin elevación o que tiene una angina inestable, que también entraría aquí, lo que yo debo determinar es el riesgo, porque acá trombolisis no voy a hacer. Entonces, si mi paciente tiene un muy alto riesgo, dado pues por las características que están acá, yo le hago una estrategia invasiva inmediata, es decir, en menos de 2 horas, arteriografía. Si tiene alto riesgo, yo le hago una estrategia invasiva temprana, es decir, en menos de 24 horas, arteriografía. Y si no tiene alto riesgo, yo puedo considerar una estrategia invasiva selectiva en donde hago una prueba de inducción de isquemia y si es negativa no hago arteriografía y si es positiva pues le hago la arteriografía. ¿Por qué? Porque se ha visto que la estrategia invasiva no es clara que mejore la mortalidad, sabemos que disminuye isquemia y estancia hospitalaria y por eso debemos considerar realmente el beneficio de hacer la misma o no. Y la revascularización quirúrgica se realiza en estabilidad y en paciente con anatomía coronaria complicada, entendida como enfermedad multivaso de 3 vasos o más, paciente que tiene enfermedad de tronco de coronaria izquierda o enfermedad tronco equivalente, que es cuando tienen descendente anterior y circunfleja proximal tapadas al tiempo. Ahora sí, ¿cómo manejamos los antiagregantes? Lo que voy a hacer es que a todos les voy a dar aspirina con dosis de carga de 300 y luego continúo 100 días. Para los inhibidores de P2Y12, este es el orden de preferencia, prazu, luego tica, luego clopi, pero clopi lo voy a preferir en pacientes con alto riesgo de sangrado, mayores de 70 años y en aquellos que son llevados a trombolisis, porque prazu y tica no tienen evidencia en pacientes con trombolisis. La duda de siempre es, bueno, ¿debería utilizar estos medicamentos como pretratamiento, es decir, antes de hacer la arteriografía? En ASA, como les dije, sí. En inhibidores del P2Y12 depende. Si tiene elevación del ST, definitivamente sí. Mientras que si no tiene elevación del ST en general, no lo debería utilizar, salvo que mi arteriografía se vaya a demorar más de 24 horas. Si en este caso utilizo el pretratamiento, utilizo clopi o utilizo tica, pero prazu ya no sería una opción. ¿Listo? Existen opciones endovenosas como cangrelol, como inhibidores de glicoproteinados B3A, que son como para condiciones muy particulares. En cuanto a la anticoagulación, si mi paciente tiene infarto con elevación del ST y lo voy a llevar a PCI, pues lo ideal es iniciarle heparina no fraccionada solo durante el procedimiento y listo, no tengo que anticoagularlo después. Si lo llevo a trombolisis, prefiero el uso de enoxaparina, listo, heparina bajo peso molecular. En infarto sin elevación del ST depende, si mi paciente lo va a hacer la arteriografía temprana en menos de 24 horas, puedo ponerle heparina no fraccionada solo en el momento de la PCI. De lo contrario, puedo considerar el fondaparinux o la heparina bajo peso molecular hasta que decida hacerle o no la arteriografía. Una vez hago todos estos manejos, pues vigilo a mi paciente mínimo 24 horas en la UCI, luego mínimo 48 horas adicionales, siempre evalúo el riesgo a largo plazo y es importante que a todos les debo realizar un ecocardiograma transtorácico.
Y en tal caso de que la FEBI quede menor al 40%, porque como vamos a ver esto impacta en el manejo crónico, le debo hacer control a las 12 semanas para ver si hay recuperación o no de la FEBI. Un escenario frecuente es cuando uno tiene enfermedad de más de un vaso. Evidentemente está el vaso culpable, ¿cierto? Que ese sí o sí lo tengo que destapar, pero ¿qué hago con el resto de vasos que también tienen indicación de arteriografía? Depende del escenario. Si mi paciente está en choque cardiogénico, solo le revascularizo el vaso culpable y luego miro cuándo le revascularizo el resto. Si el paciente tiene infarto con elevación o infarto sin elevación, la tendencia cada vez es más a revascularícelo completo de una vez o si no, por lo menos en los siguientes 45 días. Y para esto usted se puede ayudar de las estrategias, digamos, como adicionales y ayudantes que cada vez más están surgiendo con la arteriografía, como reserva de flujo fraccional, OCT, IBUS, entre otras. Un escenario que puede ocurrir ya es que no que hayan muchos vasos, sino que yo no encuentro una enfermedad significativa epicárdica. En esos escenarios, cuando yo no tengo una enfermedad significativa dentro de los vasos coronarios, pues estoy frente a un MINOCA, un infarto sin lesiones obstructivas coronarias. En esos escenarios, en el MINOCA, pues digamos que lo que yo voy a hacer es hacer uso, ojalá, de estrategias arteriográficas como la prueba de acetilcolina, como el IBUS, entre otras, para ver si hay algo como vasoespasmo o algo por el estilo, y si no, ya hacer pruebas más especializadas como la resonancia magnética cardíaca. Si llego al diagnóstico etiológico, pues hago el manejo dirigido al mismo. Si no llego a este, que lastimosamente es lo que ocurre por lo menos casi siempre acá en Colombia, porque no tenemos IBUS y todas estas cosas, pues en general es difícil determinar el manejo y se terminan manejando como un infarto tipo 2 con antiagregación crónica y todo. Si hay diferencias entre MINOCA e infarto tipo 2, pues no es muy claro en la guía, en mi opinión no. Creo que el MINOCA está dentro del infarto tipo 2. Ahora, una vez yo diagnostiqué a mi paciente, lo traté, ya le completé las 24 horas en la UCI, ¿con qué lo mando para la casa? ¿Cuál va a ser el manejo crónico de mi paciente? Entonces, en el manejo no farmacológico incluyo la rehabilitación cardiovascular, incluyo la cesación del tabaquismo, el ejercicio ojalá mínimo 150 minutos a la semana, estrategias para favorecer la adherencia como el polipil y favorezco el reinicio de actividades rutinarias, que vaya al trabajo, que haga sus cosas y que no se prive de hacerlas por el hecho de que se infartó. Y también, pues idealmente, que recupere también su vida sexual. En cuanto a la antiagregación crónica, digamos que en general la estrategia va a ser 12 meses, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a utilizar ASA más el inhibidor del P2Y12 por 12 meses. Pero yo puedo irme a menos tiempo o a más tiempo, dependiendo del riesgo de sangrado o del riesgo trombótico. Cuando yo tengo un alto riesgo de sangrado, puedo considerar hacer una estrategia abreviada. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a dar 1, 3 o 6 meses de antiagregación dual y después de eso me quedo en monoterapia. Y esa monoterapia puede ser o con aspirina o con inhibidor del P2Y12. Sobre todo, los estudios que están a 1 y a 3 meses lo que hacen es continuar con inhibidores del P2Y12, como el Twilight, el Precise de APT, el Smart de APT, entre otros. ¿Cómo yo determino el riesgo de sangrado? Pues hay algunos scores ahí, también está el Precise de APT, hay varias cosas que podría utilizar en esos escenarios. Otra opción que ofrece la guía para los pacientes con alto riesgo de sangrado es una estrategia de desescalonamiento, en donde yo inicio con aspirina prasu o con aspirina tica, que prasu y tica son más potentes que clopi, entonces tienen mejor evidencia en desenlaces MACE, pero mayor riesgo de sangrado. Entonces yo completo el mes con esa estrategia y después de eso me paso a aspirina clopi, completo el año y después del año me quedo en monoterapia, con aspirina o con clopi. Entonces eso podría ser en alto riesgo de sangrado. Cuando tengo un alto riesgo trombótico, pues debo considerar prolongar la antiagregación. Entonces la puedo prolongar con inhibidor de P2Y12 y ASA, es decir, continuar con la doble terapia, incluso hasta 3 años. O algo que también cada vez más utilizamos es continuar con la terapia antitrombótica dual, no antiagregante, sino antitrombótica, en donde hacemos uso del esquema COMPASS con el rivaroxaban 2.5 cada 12 horas con aspirina, ¿cierto? Sería como una opción que uno podría considerar en esos pacientes con alto riesgo trombótico. ¿Cómo determinar el riesgo trombótico? También características del paciente, de la arteriografía, de lo que le hayan hecho en las coronarias. También aquí puedo considerar scores como el DAPT. Un escenario particular es cuando el paciente tiene indicación de anticoagulación crónica, porque tiene un trombo intracavitario, porque tiene fibrilación auricular o algo por el estilo. En estos escenarios, pues lo que yo tengo que hacer usualmente es dar triple terapia por un tiempo no mayor a una semana. Es decir, aspirina, inhibidor del P2Y12 y anticoagulación. Y después de eso me quedo con terapia dual, que va a incluir el anticoagulante, ojalá un DOAC, y el antiagregante, que el antiagregante sí o sí tiene que ser el clopidogrel, porque el clopidogrel es el único que tiene evidencia.
Nuevamente dije idealmente anticoagulante, ojalá un directo, pero si no, warfarina con clopidogrel se puede hacer basado en el estudio Pegasus. Entonces hago la terapia dual por 6 o 12 meses. ¿De qué depende? Del riesgo de sangrado. Si tiene mucho riesgo de sangrado, 6. Si no tiene mucho riesgo de sangrado, 12 meses. Y después de eso continúo con monoterapia anticoagulante. No tengo que continuar con antiagregación. ¿Listo? Ahora, si mi paciente tiene un muy alto riesgo isquémico, yo puedo considerar darle un mes completo de triple terapia y después completar los 12 meses de doble terapia y quedarme con anticoagulante como monoterapia. Es importante esto porque ocurre casi en el 10% de los pacientes. Algo importante es que los estudios son diseñados para no inferioridad de sangrado. Sin embargo, hay una reducción de sangrado de 2.3% versus un aumento de 0.4% de eventos trombóticos. O sea, está completamente justificado. Y como les dije, clopi idealmente DOAC, pero si toca warfarina, se puede hacer warfarina clopi sin ningún problema. Lo otro que va incluido en el manejo crónico pues son los hipolipemiantes, ¿cierto? En los hipolipemiantes yo lo que voy a hacer es dar estatina de alta potencia. Ya dijimos, atorvastatina dosis de 40 a 80, rosuvastatina dosis de 20 a 40. Y voy a buscar una meta de LDL de 55 miligramos por decilitro. Si mi paciente ya venía con este tratamiento o yo le inicio el tratamiento y a las 4 a 6 semanas no estoy en metas, adiciono ezetimibe. Nuevamente, 4 a 6 semanas. Si después de eso mi paciente no está en metas, adiciono inhibidor del PCSK9. Y recordar que si es un segundo evento coronario, la meta ya no es 55, sino que es 40 miligramos por decilitro. También recordar que la hipertrigliceridemia en este contexto, si no resuelve con estatinas, se debe tratar con icosapentil y recordar que existen otros hipolipemiantes que no mencionan en la guía, pero que ya también tienen evidencia, como por ejemplo el inclisiran. En cuanto al manejo crónico farmacológico adicional a lo que hemos mencionado en manejo antitrombótico y hipolipemiante, están los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores reducen la mortalidad en los pacientes principalmente en aquellos que tienen una FEI menor al 40%. Sin embargo, en los que tienen FEI mayor al 40%, infarto sin elevación, no es muy claro su beneficio y es aún menos claro si los pongo más de un año. Sin embargo, en general, uno le pone beta bloqueador crónico a los pacientes que se han infartado. Inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona se utilizan en pacientes con FEI menor a 40%, diabéticos, hipertensos y renales crónicos, pero parece que el IDECA es beneficioso en todos los pacientes infartados. Falta esperar más estudios, pero es bastante factible que en un corto plazo vamos a poner IDECA en todos. Y algo importante acá es que si mi paciente tiene FEI reducida, no tengo por qué ponerle sacubitril/valsartán. El IECA o el ARA2 son más que suficientes. ¿Listo? Antagonista de receptor mineralocorticoide se utiliza en FEI reducida. Eplerenone es el que más tiene estudios, pero se puede poner Espiro también. Y recordar que si mi paciente tiene enfermedad renal diabética, el finerenone me puede mejorar los desenlaces cardiovasculares. Si mi paciente es diabético y tiene necesidad de hipoglicemiantes, nunca olvidar que el inhibidor del SGLT2 y el GLP-1 son los hipoglicemiantes de elección. Dar inhibidor de bomba de protones en pacientes con alto riesgo de sangrado y vacunar a los pacientes para influenza y COVID-19. Y la colchicina, que está tan en auge, la recomienda con un grado de evidencia 2B la guía, sobre todo en los pacientes que tienen un infarto recurrente. Con esto terminaríamos entonces este resumen ejecutivo de la guía de síndrome coronario agudo de la Sociedad Europea del 2023. Espero que les haya gustado. Cualquier duda déjenla en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.